De nuevo, vamos a ver el tema de la policía judicial. Es un tema con mucha letra, pero si nos quedamos con las ideas básicas, yo creo que será suficiente. Así que voy a intentar ir rapidito. Bueno, rápido. Voy a intentar no detenerme excesivamente en lo que es la letra, sino ir extractando lo importante. Bien, la policía judicial, como dice aquí, no es que exista un cuerpo específico para esta policía, sino que los propios cuerpos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías autonómicas contienen en sus estructuras unidades destinadas a servir a los órganos jurisdiccionales, a los jueces y a los tribunales, y también puede auxiliar o formar parte de la policía local, el servicio de... La policía judicial presta servicios al Poder Judicial. Es un órgano auxiliar de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. La policía judicial es una policía para el enjuiciamiento penal y el desempeño de sus funciones se inscribe en el marco del proceso penal. Bien. La normativa que desarrolla la policía judicial pues empieza en la Constitución, que establece que la policía judicial depende de jueces, de tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delito. La Ley Orgánica del Poder Judicial 685 tiene un apartado que habla, la Ley 685 tiene el título 3, libro séptimo, habla de la policía judicial. La Ley de Enjuiciamiento Criminal también lo trata. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 286 tiene el capítulo 5 del título 2, un apartado que se titula de la organización de unidades de la Policía Judicial. Y el Real Decreto 769 de 1987, que nos habla sobre regulación de la Policía Judicial. Como veis aquí, los más importantes son la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y este Real Decreto que regula la Policía Judicial. También tenemos la Instrucción 288, la Instrucción 1/2008 y también le afecta el Tratado de Maastricht en los temas de cooperación policial. Bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial 685, que habla de la Policía Judicial, establece el marco básico de actuación de la Policía Judicial y dice que la función de la Policía Judicial comprende el auxilio de juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de delitos y el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta función competirá a los miembros y a las fuerzas de cuerpos de seguridad dependientes del gobierno, de las comunidades autónomas y de entes locales. Y nos dice que la Policía Judicial, las unidades dependerán funcionalmente de las autoridades judiciales, jueces y magistrados y del Ministerio Fiscal. La Policía Judicial tiene funcional de jueces y fiscales y una dependencia orgánica. Si yo soy Policía Nacional, pues de los mandos de la Policía Nacional. Si yo soy Guardia Civil, de los mandos de la Guardia Civil. Entonces hay que distinguir la dependencia funcional de la dependencia orgánica. Bien, esta ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos habla de las funciones de la Policía Judicial y nos dice la averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos, la detención de los primeros, dando cuenta a la autoridad judicial y fiscal, el auxilio de la autoridad judicial y fiscal, la realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y que ordene la autoridad judicial o fiscal, la garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones,
y cualquier otra de la misma naturaleza que ordene, es decir, están bajo las órdenes de la autoridad judicial. En ningún caso podrán encomendarse a los miembros de estas unidades la práctica de actuaciones que no sean propias de la policía judicial. Bueno, en las funciones de investigación penal, la policía judicial actuará bajo la dirección de juzgados y tribunales y del Ministerio Fiscal, que es básicamente lo que hemos visto anteriormente. Los funcionarios de la policía judicial, a quienes se les hubiera encomendado una actuación o investigación concreta, no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la investigación y, en todo caso, hasta que finalice la fase del procedimiento judicial que lo originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente. Es decir, para apartar a un policía judicial de sus funciones, tiene que ser con autorización del juez o el fiscal competente. Hasta que el juez o fiscal no podrá ser destinado a otro lugar o cesado en su puesto, etc. La ley de enjuiciamiento criminal nos habla también de la policía judicial y nos dice que constituyen la policía judicial una serie de cargos y empleos públicos. Aquí incluye a los serenos, los guardias de monte, etc. Bueno, pues toda esta división aquí mezcla instituciones y cuerpos de carácter estrictamente policial con otros de significado puramente gubernativo o administrativo. Y se puede entender que este artículo está tácitamente derogado por el artículo 29.1 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así que lo vamos a saltar sin detenernos mucho, porque como ya he dicho, esto tiene mucha miga. Bien, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 286. En el capítulo 5 habla de la organización de unidades de la policía judicial. Nos dice: las funciones de la policía judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución serán ejercidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de las unidades que se regulan en el presente capítulo. Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el personal de la policía de comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Bien, aquí restringe un poco la función de las policías de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales y dice que un carácter colaborador, yendo yendo en contra de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así que, como veis, incluso las propias leyes se contradicen algo, se superponen un poco en cuanto a definiciones. Bien, el Ministerio del Interior organizará las unidades de policía judicial con funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad que cuenten con una formación especializada. Esto es importante. Y las organizará atendiendo a criterios territoriales y de especialización del delito. Especialización del delito. Y serán asignados a esta función con carácter permanente y especial. ¿Veis como aquí se destaca la función especializada, un carácter permanente y especial? Las referidas unidades orgánicas de la Policía Judicial podrán adscribirse en todo o en parte por el Ministerio del Interior, oído el Consejo General del Poder Judicial, a determinados jueces o tribunales. De igual manera, podrán adscribirse al Ministerio Fiscal, oído el Fiscal General del Estado. Es decir, el que adscribe estas unidades a los jueces y tribunales del Ministerio Fiscal es el Ministerio del Interior, pero tiene que oír a la autoridad correspondiente. Seguimos con la Ley de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, donde nos dice algo que ya hemos comentado, que dependen orgánicamente del Ministerio del Interior
y funcionalmente pues de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal. Los jueces o presidentes de los respectivos órganos del orden jurisdiccional penal, así como los fiscales, podrán solicitar la intervención en una investigación de funcionarios o medios adscritos a unidades orgánicas de policía judicial, por conducto Tribunal Supremo o de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o del Fiscal General del Estado, respectivamente. La Policía Judicial constituye una función cuya especialización se cursará en los centros de formación y perfeccionamiento de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con participación de miembros de la Judicatura, del Ministerio Fiscal o complementariamente en el Centro de Estudios Judiciales. La posesión del diploma correspondiente será requisito necesario para ocupar puestos en las unidades de Policía Judicial. Esto lo vemos ahora un poco, luego lo veremos luego más desarrollado. Los funcionarios adscritos a unidades de policía judicial desempeñarán esta función con carácter exclusivo, sin perjuicio de que puedan desarrollar de prevención de delincuencia y demás que se les encomienden cuando las circunstancias lo requieran. El artículo 34 es lo mismo que dice el Poder Judicial, que no podrán ser, que las unidades de policía judicial no podrán, los miembros no podrán ser removidos o apartados, etcétera, si no es por decisión o con la autorización del juez. Bien, esto es importante, dice, las diligencias o actuaciones que lleven a cabo por encargo y bajo la supervisión de los jueces, tribunales o fiscales de lo penal, los funcionarios integrantes de la unidad de policía judicial tendrán carácter de comisionados de dichos jueces, tribunales y fiscales. Tienen carácter de comisionados. La policía judicial es comisionada cuando cumplen órdenes de jueces, tribunales y fiscales y podrán requerir el auxilio necesario de las autoridades y en su caso de los particulares. Atentos a esta designación como comisionados de jueces. Bueno, aquí nos habla de las facultades que tienen los jueces sobre la jueces y Ministerio Fiscal sobre la policía. Dice, les darán las órdenes e instrucciones que sean necesarias en ejecución de lo dispuesto en las normas, etc. Controlarán la ejecución, podrán instar el ejercicio de la potestad disciplinaria, en cuyo caso emitirán los informes que puedan exigir la tramitación, etcétera, etcétera, así como En estos concretos recibirán los testimonios de las resoluciones recaídas. Es decir, en resumen, pueden darles órdenes, dirigir y controlar sus actividades, pero directamente, es decir, solicitan la adopción de medidas disciplinarias a sus mandos orgánicos, porque su dependencia es solo funcional. Y estos mandos orgánicos, el Ministerio del Interior, tiene la obligación de informarles en caso de instar el ejercicio de la potestad disciplinaria, es decir, solicita medidas disciplinarias. Cuando se adopten las medidas disciplinarias, se les debe informar de la sanción que ha recaído. El régimen funcionarial del personal integrado en las unidades de policía judicial será el de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Bien, aquí entiende que solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden ser, como hemos visto antes, que delimita a las policías autonómicas y locales, les llama carácter, dice que tienen carácter colaborador. Luego veremos que llega más allá. Bueno, consideraciones sobre esta ley, la ley de Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, es importante.
Al contrario que las intenciones mostradas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, se introduce un modelo de policía judicial eminente centralista, es decir, dice que tendrán carácter colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el personal de la policía de las corporaciones locales. La organización de las unidades de policía judicial corresponde con exclusividad al Ministerio del Interior, que podrá, oído el Consejo General del Poder Judicial o el fiscal, adscribir a dichas unidades a los órganos jurisdiccionales. Con carácter permanente a determinados órganos jurisdiccionales y aquellas que sin adscripción fija pueden auxiliar a magistrados, jueces y fiscales que los requieran en un momento determinado. Y se establece una dependencia compartida, que ya hemos visto, la orgánica del Ministerio del Interior y la funcional de jueces y fiscales. Bien. Sigamos. Bien, vamos al Real Decreto 769 del año 1987 sobre regulación de la Policía Judicial. Dice, las funciones generales de la Policía Judicial, en la medida en que deben prestar la colaboración requerida, corresponden a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo a los designados como Policía Judicial. Cuidado, atento a esto. Las funciones de prestar la colaboración a la autoridad judicial corresponde a todos los miembros, no solo a los designados como policía judicial, que dice que tienen una especial consideración, son especializados, no, corresponde a todos. Dice, en las actuaciones encaminadas pues, a la averiguación de delitos y al descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Es decir, que los jueces cuenten con el apoyo de todos los miembros y fuerzas de seguridad, a pesar de que tengan su propia policía judicial o de que tengan el mando, digamos, funcional sobre la policía judicial específica. Bien, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad desarrollarán los cometidos a requerimiento de la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal, sus superiores policiales o por propia iniciativa a través de estos últimos. Es decir, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad deben atender y deben colaborar con la autoridad judicial, es lo que viene a decir aquí, sean o no policía judicial. Bien, en defecto de unidades de policía judicial, los juzgados que no tengan unidades de policía judicial con carácter transitorio y en supuestos de urgencia, podrán encomendar a los miembros de las fuerzas y de seguridad la práctica de concretas diligencias de investigación. Que no tengan, los juzgados y tribunales que no tengan unidades de policía judicial o que las tengan comprometidas en un tema. Todos los componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo las unidades de policía judicial, que harán las primeras diligencias, dando cuenta de todo pues, a las autoridades jurisdiccionales. Cualquiera que sea el funcionario policial que haya iniciado la investigación, habrá de cesar en la misma al comparecer para hacerse cargo de ella la autoridad judicial o fiscal encargado. Directamente o a través de la correspondiente unidad orgánica de la Policía Judicial, a quienes hará entrega de las diligencias practicadas, de los efectos intervenidos y de las personas detenidas. Es decir, una vez que se presenta, se hace cargo del caso. Las unidades de la Policía Judicial. Bien, pues la Policía Judicial desarrollará las funciones de averiguación del delito, descubrimiento y aseguramiento del delincuente, etc. Constituyen Policía Judicial en sentido estricto las unidades orgánicas previstas en la
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, integradas por miembros de Policía Nacional y de la Guardia Civil. Sin embargo, el Tribunal Supremo sentenció que no se podían excluir a las policías de las comunidades autónomas. Por tanto, ya he hecho por tierra un poco este artículo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde decía que las policías de las comunidades autónomas tenían solamente un carácter colaborador. Bien, dichas unidades actuarán conforme a la asociación de principios y normas, etc. Bien, las unidades orgánicas de la Policía Judicial se estructurarán con arreglo a criterios de distribución territorial sobre una base provincial. Importante para las preguntas de test. Las unidades de policía judicial distribuyen territorialmente sobre una base provincial. También podrán constituirse secciones en aquellas poblaciones cuyo índice de criminalidad así lo aconseje. Se constituirán unidades de ámbito de actuación que exceda el provincial por razones de especialización delictual o de técnicas de investigación. No puede haber un laboratorio científico en todas las provincias por razón de economía. Pues si hay un laboratorio central donde analizan el ADN en Madrid o en Barcelona o en donde corresponda, pues tendrán que adaptarse a esa especialización y a esa organización territorial. Vamos a ver, en la ejecución de sus cometidos, las unidades de policía judicial en la ejecución de sus cometidos, las unidades de policía judicial y funcionarios a ellas adscritos dependen de jueces, magistrados, ya lo hemos visto, funcionarios especiales comisionados por la autoridad. Para la práctica de alguna concreta investigación, se atenderán al desarrollo de esta las órdenes directas que hubiesen recibido sin acciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales inmediatos puedan contradecir las primeras. Es decir, sobre la policía judicial mandan las autoridades judiciales. Si recibe una orden contradictoria de sus superiores policiales inmediatos, esta orden no puede contradecir la orden que haya recibido de la autoridad judicial, que son los que tienen el mando sobre la policía judicial. Bien. Aquí repite el artículo 34 de la Ley de Fuerza de Seguridad del Estado, que en su carácter de comisionado podrán requerir el auxilio de jueces, el auxilio de autoridades y en su caso de los particulares. Las diligencias, otra cosa importante, las diligencias y actuaciones que lleve a cabo las unidades orgánicas de la Policía Judicial gozarán de especial consideración, importante, derivada de la adscripción en carácter de comisionados de jueces, tribunales y fiscales. Gozarán de especial consideración. Bien, que los funcionarios de las unidades de policía judicial deberán guardar pues, el secreto de las investigaciones. Dice, la obligación de reserva no impedirá, salvo que lo prohíba el juez, el intercambio de información interno dentro de la unidad. Otro artículo idéntico al dice lo mismo que el de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no podrán ser removidos o apartados de la investigación si no es con autorización de la autoridad judicial. Bien, el artículo 17 desarrolla el artículo 35D de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde dice que la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal podrán instar el ejercicio de la potestad visto cuando entiende que su conducta ha sido merece sanción.
Bien, pues la autoridad judicial podrá, lo mismo que puede instar el ejercicio de la potestad disciplinaria, ellos no pueden sancionar, la autoridad judicial no puede sancionar, pero puede instar el ejercicio de la potestad disciplinaria, también puede instar la concesión de recompensas. Y tanto en uno como en otro caso, la sanción o la recompensa la impondrán los mandos orgánicos de quien dependa. Dice, en todo caso se le comunicará cualquier medida de suspensión cautelar o provisional por sus mandos orgánicos del funcionario o de los funcionarios policiales afectados. La función a las unidades orgánicas de la Policía Judicial les corresponde la función de investigación criminal con carácter permanente y especial. Carácter permanente y especial. Estoy señalando las frases que se prestan más a preguntas de test. Las frases, los conceptos que se prestan más a preguntas de test, ¿no? Leer todos los artículos, aunque estén aquí, pero están aquí para entender ese subrayado y ponerlo en su contexto. Jueces, de policía judicial, otras funciones, etcétera, sin perjuicio de las que con carácter excepcional pueden encomendarse, prevención de delitos, ya lo hemos leído, al artículo ofrecido. Bien, dice, cuando los funcionarios integrantes de Policía Judicial realicen diligencias de investigación criminal formalmente concretadas a un supuesto presuntamente delictivo, pero con carácter previo a la apertura de la correspondiente acción judicial, actuarán bajo la dependencia del Ministerio Fiscal. Lógicamente, antes de que se abra el caso, cuando está en la fase previa, dependerán de la acusación. Esto es importante. Siempre que están en una fase de investigación, la fase previa, digamos, el carácter previo de la apertura, lógicamente tienen que actuar bajo la dependencia del fiscal. Bien, el juez, una vez, y el fiscal, una vez iniciado el procedimiento penal, ya se entenderán directamente con el jefe de la unidad. Una vez que se ha iniciado el procedimiento penal, juez o fiscal se entenderá directamente con el jefe de la unidad de policía judicial, sea del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, etcétera, para encomendarle la práctica de cualquier investigación. Igualmente, podrá la autoridad judicial ordenar que comparezcan ante su presencia, cuanto antes lo considere conveniente, los funcionarios policiales a quienes dicha jefatura haya encargado la ejecución, para impartirles instrucciones, para indicar las líneas de actuación o para controlar el cumplimiento de sus cometidos. En definitiva, la Policía Judicial tiene la dependencia funcional de jueces y fiscales. Bien, excepcionalmente, para realizar actuaciones o pesquisas que por su trascendencia o complejidad requieran la permanente adscripción de funcionarios o de medios pertenecientes a grupos especiales, a grupos policiales especializados que no estén integrados en la unidad orgánica, o que la investigación haya de extenderse a varias provincias con ámbito territorial superior a la autoridad judicial. Es decir, cuando a una autoridad judicial se le complica la investigación, necesita ayuda, se podrá requerir la adscripción permanente de funcionarios por conducto de el presidente del Tribunal Supremo o el fiscal general del Estado, el presidente de la Audiencia Nacional o el fiscal de la Audiencia Nacional, el presidente del Tribunal Superior de Justicia o el fiscal del Tribunal Superior de Justicia.
Cuando se trate de la adscripción permanente a una investigación en concreto de funcionarios, en caso de discrepancia va a resolver el jefe de la unidad orgánica, previo informe de coordinación que ahora veremos. En caso de que al jefe le quieran quitar una parte de su gente de policía judicial, pues este puede oponerse, puede resolver, pero tiene que pedir informe primero a la comisión provincial. Alegará que no tiene gente, alegará que es imposible, que están llevando muchas investigaciones, supongo, y la comisión emite un informe previo sobre la situación. Bien. Vuelvo a repetir que el Ministerio del Interior podrá asignar con carácter permanente y estable a las unidades de Policía Judicial, a juzgados y tribunales, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, y a las fiscalías y del Estado. Bien. Que las unidades de Policía Judicial formarán parte integrante de la unidad orgánica provincial en cuya estructura se incardinarán. Los funcionarios que las integren, las unidades de Policía Judicial, se mantendrán de modo permanente y estable. Como veis, se repiten varios principios de la Policía Judicial: el carácter permanente, estable, especial, la dependencia funcional de jueces y tribunales, la dependencia orgánica del Ministerio del Interior o de sus mandos orgánicos, en fin. La pertenencia de estas unidades podrá dejarse sin efecto por el órgano competente. Evidentemente, el informe favorable con carácter preceptivo y vinculante emitirá la Comisión Provincial de Coordinación, que ahora veremos. Bien, dice: las unidades especialmente adscritas a los juzgados, a órganos jurisdiccionales o fiscalías, deberán en lo posible tener su sede en las propias dependencias o edificios judiciales. Bien, y el siguiente artículo nos dice que la Policía Judicial atenderá de modo preferente a los jueces, a los juzgados de guardia y a los fiscales de guardia. Lógicamente, pues son los primeros que se encuentran con los casos, con los delitos. Los primeros que se enfrentan al delito, pues lógicamente atenderán la Policía Judicial de modo preferente al juzgado de guardia y al fiscal. En los supuestos en que dichas unidades se adscriban a los órganos jurisdiccionales fiscales de ámbito nacional, autonómico, supraprovincial o provincial, la dependencia directa se entenderá referido al respectivo presidente o fiscal, el que mande en cada tribunal. Las unidades especialmente adscritas se compondrán de funcionarios especializados y funcionarios no especializados. Es decir, el Ministerio del Interior adscribe unas unidades de policía a los juzgados, le da el mando a los jueces y fiscales. Y dentro de esa policía que le separa, le adscribe a ese juzgado, puede que incluir funcionarios especializados, pero también puede incluir otros no especializados para funciones auxiliares y de apoyo. Bien, las unidades adscritas en su lugar de asistencia directa a los órganos jurisdiccional y en especial al juzgado de guardia desempeñan cometidos de investigación criminal especializada propios de una policía científica. Dentro de estas funciones, del ámbito de estas funciones, podrán practicar las siguientes. Bueno, pues todas las que ponen.
cuando de las actuaciones iniciales se desprende la necesidad de practicar una más extensa investigación, es decir, la utilización de medios que no disponga, se informará a la unidad orgánica, se trasladarán las diligencias a la unidad orgánica y recibirá de la autoridad judicial las instrucciones precisas para que se pueda hacer la investigación. El jefe de cada unidad designará a los funcionarios que habrán de asumir los cometidos, etc. Ya lo hemos leído antes, el jefe de la unidad adscrita mantendrá contacto con la unidad orgánica de la que forma parte, estrechas relaciones, etc. Bueno, se crean las comisiones, la Comisión Nacional y la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial, con el fin de armonizar y lograr la unidad de dirección de las fuerzas policiales. La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial estará integrada por todos estos que vemos aquí, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General Judicial, que la presidirá, ministro de Justicia, ministro del Interior, fiscal general del Estado, secretario de Estado para la Seguridad, un vocal del Consejo General del Poder Judicial, un magistrado nombrado por el Consejo General del Poder Judicial y un representante de las comunidades autónomas que tengan policía propia, claro. Dice, en caso de ausencia del personal del presidente, tendrá la presidencia el miembro de la comisión a quien corresponda por razón de precedencia. Bien. Este personal forma la Comisión Nacional de la Policía Judicial para, como dice aquí, armonizar y lograr la unidad de dirección, para coordinar, como su propio nombre indica, Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial. Tengan en cuenta que la Policía Judicial puede estar formada por la Policía Nacional, por la Guardia Civil, por las policías autonómicas, por la policía local, y entonces, pues, para poner todo eso de acuerdo, las funciones policiales, pues se crea la Comisión Nacional. Los miembros de la Comisión Nacional podrán delegar, como vemos aquí, el presidente del Tribunal Supremo puede delegar en un magistrado de la Sala Segunda, el ministro de Justicia puede delegar en el subsecretario o en el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, el ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad puede delegar en el director general de la Policía o de la Guardia Civil, y el fiscal general del Estado puede delegar sus funciones en un fiscal de sala del Tribunal Supremo. Delegaciones de estos cargos que hemos visto aquí que pueden delegar en otros. Y también se crean las comisiones provinciales de coordinación. Estas comisiones provinciales están compuestas por presidente y fiscal de la audiencia provincial, el magistrado, el decano de los juzgados de primera instancia, instrucción y jefe de la unidad orgánica de Policía Judicial, del Cuerpo Nacional de Policía y jefe de la unidad orgánica de Policía Judicial, de la Guardia Civil y el responsable provincial de la comunidad autónoma. Estas son las comisiones provinciales. Eventualmente podrán incorporarse a las comisiones nacionales y provinciales otras autoridades o funcionarios cuyo asesoramiento se estime necesario, y también se podrán constituir comités técnicos para el estudio de temas específicos. Bien, las atribuciones que tiene la Comisión Nacional son las siguientes: efectuar estudios acerca de la evolución y desarrollo de la delincuencia, emitir informes. Bien, trato de no leerlo todo y de intentar señalar lo más significativo, lo más preguntable, lo que puede caer en una pregunta de test, resolver incidencias, emitir informe, fijación y modificación sobre las plantillas de las unidades, los medios materiales, o más incidencias, en orden de la adscripción,
quitar y poner de un juzgado a otro, más personal, unificar criterios e impartir instrucciones a las comisiones provinciales, lógicamente, armonizar las actuaciones de investigación que desborden de una unidad orgánica, conocer los nombramientos de los altos responsables de la policía judicial, etcétera, etcétera. Bien, como veis, las misiones de la Comisión Nacional pues es efectuar informes, estudios, emiten informes, más informes sobre, en fin, estudio, informe y sobre todo coordinar, unificar criterios, que es lo importante, impartir instrucciones a las comisiones provinciales. Bien, las comisiones provinciales tienen reguladas las competencias de las comisiones nacionales, el apartado A, B, C y D, es decir, efectuar estatales, emitir informes provinciales, intervenir en las actuaciones para resolver incidencias entre autoridad judicial y policía. Todas las incidencias que pueda haber entre la policía y las autoridades judiciales tienen que intervenir las comisiones y emitir informes pues, sobre las plantillas de la zona de Policía Nacional. Bueno, pues eso lo tiene la Comisión Provincial a nivel provincial, esas competencias. Además, informa con carácter técnico las peticiones de adscripción de funcionarios y equipos de la unidad provincial a un determinado órgano, para una inconcreta. Un informe preceptivo y vinculante de la Comisión Provincial. Bien, aplicar las directrices de la Comisión Nacional, informar propuestas de recompensa, tener conocimiento de los expedientes disciplinarios, etc. La Comisión Nacional celebrará una reunión trimestral, al menos, una reunión trimestral, y las provinciales se reunirán. Bien. Aquí ya nos habla de los títulos necesarios, los requisitos que tienen que tener el personal de los funcionarios de las unidades de policía judicial. Requiere una formación especializada. Se acreditará mediante el paciente título obtenido tras la superación de las pruebas. Este título consta de dos fases. La obtención del título consta de dos fases. Una fase que se hace en la policía, en los centros de formación de las fuerzas y Estado, y una segunda fase que se hace en centros de plan de estudio incluirá cuantas materias sean orientadas al desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Se atendrá a la formación permanente. Bien. Los funcionarios de superar cursos, centro de estudios, dos niveles formativos, a los empleos superiores y a los inferiores. Bien. Una vez superado el centro de estudios judiciales, se emitirá el correspondiente diploma. Atención aquí por lo que pueda caer de preguntas de texto. Hemos dicho que se obtenía esta titulación en dos fases. La primera fase en centros policiales, la segunda fase en el centro de estudios judiciales. Otorga el diploma. Este diploma del centro de estudios judiciales habilita para obtener
la titulación. O sea, lo importante es el título. El diploma, digamos, es medio, el diploma del Centro de Estudios Judiciales es medio título. Lo que importa es el título. Especialización para ocupar destinos de la Policía Judicial. Bien. Bueno, las policías autónomas y locales. En lo que respecta al País Vasco, distingue dos tipos de unidades, las adscritas con carácter permanente y otras ocasionales, investigación concreta. Básicamente no difiere nada de lo visto hasta ahora, no se crean exclusivamente para esta función, sin desarrollar cualquier otra función de las que le corresponda a la Ertzaintza en un momento determinado. Cataluña. La organización reside en el Departamento de Gobernación, la dependencia de las funciones son similares a las del País Vasco y tal. Navarra, Canarias y Galicia tienen competencias más limitadas, carácter colaborador. Policía local tiene carácter de personal colaborador, es decir, no adscrito. Pero hay casos, salvo convenios de colaboración con el Ministerio del Interior. Es decir, se puede adscribir, esto es importante, personal de la Policía Local a través de convenio con el Ministerio del Interior, a través de la Federación Nacional de Municipios y Provincias o de su comunidad autónoma. La función principal de la Policía Local, la investigación de accidentes de tráfico en vías de su titularidad. Accidentes de tráfico en vías, lógicamente. En ese sentido sí que puede tener personal adscrito la Policía Judicial, los órganos de Policía Judicial. Bien, ¿cuál es la forma de actuación de la Policía Judicial? Pues la Policía Judicial, cuando conoce un delito, informa a la autoridad fiscal o judicial, lógicamente, y en menos de 24 horas como máximo, informar a la autoridad judicial o fiscal siempre que se trate de delitos contra la vida, la integridad física, sexuales y corrupción. También tiene que informar si aparecen nuevos resultados pasadas 72 horas o tiene que informar si se lo pide la autoridad judicial o fiscal. Le pide que informe. ¿Cuándo no tiene esa obligación de informar a la autoridad judicial o fiscal? Pues cuando no existe autor conocido. Nadie se lo pide. Hay un delito, no se conoce el autor, no puede informar, no tiene obligación de informar a la autoridad judicial. La autoridad judicial, si quiere, le puede pedir, puede solicitarle las diligencias. Pero en la Policía Judicial no tiene obligación si no es autor conocido. Es decir, la Policía Judicial conservará el atestado y si aparecen nuevos resultados, pasadas 72 horas, avanza la investigación. Bien, si se presenta el juez de instrucción en la investigación para formar el sumario, pues la policía cesará las diligencias, le deben entregar las pruebas, los detenidos, se le debe entregar todo lo que se tenga al juez de instrucción. Y si se presenta una investigación, un policía judicial superior, de rango superior, pues se le dará conocimiento del actuado y se pondrá a su disposición. Ya el que manda es el policía judicial superior. Bien, el atestado, un atestado es un documento oficial en el que se da un hecho. El atestado de las diligencias especificará los hechos averiguados, declaraciones, posibles pruebas e indicios. Este es el atestado que emite la Policía Judicial, cualquier policía. Este es el atestado. Y hay un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece básicamente que los atestados instruidos por la policía tendrán la consideración de denuncias a efectos legales. No sé por qué he visto esto en varias preguntas de test que tiene la consideración de denuncia y le ha gustado a alguien y lo ponen mucho en las preguntas de test. Bien. En casos de terrorismo y delincuencia organizada,
Pues se considera delincuencia organizada para cometer de forma permanente y reiterada cierto tipo de delitos. 15 tipos de delitos en total: terrorismo, secuestro contra el patrimonio, prostitución, tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, asociación de 3 o más personas para cometer de forma permanente y reiterada. Bien, el agente encubierto. En actividades de delincuencia organizada, el juez podrá autorizar a funcionarios de la policía judicial a actuar bajo identidad, objeto de delito, a no incautarlo, etc. Esta identidad, una vez que el juez autoriza al policía judicial a actuar bajo identidad supuesta, esta identidad supuesta se la tiene que otorgar el Ministerio del Interior y se la otorga por 6 meses prorrogables. Están exentos de responsabilidad criminal en sus actuaciones necesarias, tiene su límite. Y los agentes podrán mantener esa identidad cuando tiene el proceso. Y deben ser voluntarios. Ningún policía judicial le pueden ordenar que actúe bajo una identidad supuesta. Deben ser voluntarios. Bueno, también tenemos la figura del agente encubierto informático. El juez podrá autorizar a los funcionarios de policía judicial a actuar también bajo identidad supuesta. En este caso no tiene que otorgarla, entiendo yo, el Ministerio del Interior. Y le autoriza a intercambiar, por ejemplo, archivos ilícitos. Se puede autorizar la grabación de imágenes y conversaciones, porque aunque se desarrollen en el interior de un domicilio. Esta es una peculiaridad que tiene el agente encubierto informático. Bien, respecto a la intervención de comunicaciones, el juez podrá autorizar mediante auto motivado la detención de correspondencia y la interceptación de las comunicaciones en delitos de terrorismo, acción criminal o en delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de al menos 3 años de prisión. En estos casos se puede ordenar un juez puede ordenar mediante un auto la detención de correspondencia o la interceptación de las comunicaciones, solo en estos casos. Y también puede ordenarlo en delitos informáticos o de tecnología de la comunicación, puede ordenar la interceptación de las comunicaciones en delitos informáticos. Bien, respecto a la Guardia Civil, la organización de la Policía Judicial dentro de la Guardia Civil, bueno, pues existe la Jefatura de Policía Judicial, que está al mando de un general, y de esta Jefatura de Policía Judicial depende la Unidad Central Operativa, que es la unidad que tiene la misión de perseguir la delincuencia, la Unidad Técnica de la Policía Judicial, que es la unidad que tiene como misión el asesoramiento técnico, es la que centraliza la información, y también tenemos el Servicio de ECA, que es el que aplica las técnicas y procedimientos científicos especiales, elabora informes periciales, etc. Y también de esta jefatura de Policía Judicial pues dependen las unidades orgánicas de la policía territoriales. Dependen únicamente de la jefatura. Y tienen como misión pues la de desarrollar las funciones específicas de policía territorial, de policía judicial, por razón del territorio. Esta dependencia, lógicamente, sin perjuicio de la dependencia que tengan de los órganos jurisdiccionales. Bien, pues tenemos la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil dividida en estas unidades, y pues aquí tendríamos las unidades de Policía Judicial de la Policía Nacional, que lo he metido de información complementaria. Bien, pues hasta aquí hemos llegado y nada, ánimo y a seguir estudiando.